En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al tema que tiene como título las virtudes teologales. En este caso, la virtud de la caridad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1823 y 1824. Esta virtud de la caridad que nos enseña el catecismo en este día, la entendemos como fuente y cumbre de todas las virtudes. Recordemos que comentamos en la última catequesis que a diferencia de las otras dos virtudes teologales, es decir, de la esperanza y de la fe, nosotros podemos decir que la caridad tiene algo de específico, y es que la caridad es una virtud eterna. La virtud de la fe terminará, porque en el cielo no necesitamos tener fe, y la virtud de la esperanza terminará porque en el cielo no necesitamos tener esperanza, pero la virtud de la caridad la necesitaremos siempre. Número 1823 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y también este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde la primera afirmación que nos encontramos dice: Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Y nos presenta el Catecismo Juan 13:34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Y uno aquí podría preguntarse, ¿no? ¿En qué sentido se le llama a esto mandamiento nuevo? Porque antes de Jesús también existía el mandamiento del amor al prójimo. Claro que existía. Marcos 12, 28, 33. Acercóse uno de los escribas que le había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
Es un texto impresionante este que nos presenta el Evangelio de San Marcos, pero fíjense, queridos amigos, cómo este texto del Evangelio de San Marcos tiene una cita que nos remite, pero mucho más antiguo. En el libro de Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo no era algo novedoso en Jesús. Lo que sí es novedoso es: amarás a tu prójimo como yo os he amado. Eso sí es novedad en Jesucristo. Y esa novedad radica en la motivación, en el espíritu con el que tenemos que amar al prójimo. Y la diferencia entre estas dos es sustancial, queridos amigos. Amar al prójimo como a ti mismo, en el fondo, se fundamenta en este principio: trata a los demás como quiera que ellos te traten a ti. No desees para otro lo que no deseas para ti. Por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Sería a partir del principio de reciprocidad natural. Y esto, por cierto, no es poco. Es una exigencia enorme en todo el sentido de la palabra. Pero la experiencia nos demuestra que uno de los motivos de que no amemos al prójimo como deberíamos es que tampoco nos queremos a nosotros mismos bien. Y es impresionante ver esto. La prueba es que nos hacemos daño a nosotros mismos muchísimas veces. Nosotros podemos ver cómo el hombre es capaz de caer en todo tipo de esclavitud, donde él mismo se convierte en el carcelero y el encarcelado al mismo tiempo. El hombre puede llegar a la esclavitud del alcohol, a la esclavitud del propio odio. Por eso, hoy en día la psicología formula mucho ese principio de la falta de autoestima. Y es que eso es así. Si uno no se quiere a sí mismo, es dificilísimo que ame a los demás. Uno de los motivos por los que no nos amamos a nosotros mismos es porque no valoramos lo esencial de nuestra vida: el ser hijos de Dios, el ser hijos del amor de Dios, el entender o el no entender que Dios nos ama personalmente. Y entonces se hacen problemas de cuestiones en la vida de las personas que son simplemente accidentales. Y vivimos preocupados de cosas que no tienen nada que ver con la vida, como tener algo, tener cosas, llenarse de cosas, dejando lo fundamental de lado, que es entender que soy hijo, que soy fruto del amor y que mi Creador me quiere a mí personalmente. Por eso, cuando Jesús formula lo nuevo en ese mandamiento del amor: como yo os he amado, Él dice esto porque es consciente de que el hombre necesita una escuela de amor. Qué cosa tan hermosa esta. Los catequistas deben esforzarse en todo tiempo con sus niños, con sus adolescentes, con sus adultos, en hacer una escuela de amor. Jesús ha venido a revelarnos y a enseñarnos el cómo tenemos que querernos,
el cómo tenemos que querer al prójimo, querernos como Dios nos quiere. Esa es la gran novedad de Jesucristo. Querernos como Dios nos quiere, como hijo, como fruto del amor y con un amor personal. Luego, el catecismo continúa diciendo, amando a los suyos hasta el fin. De esa manera manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Qué cosa tan bella, ¿no? Y nos remite a Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús, antes de decirnos el mandamiento de amaros los unos a los otros como yo os he amado, nos dice, Él nos ha amado hasta el extremo. Y la pregunta aquí, queridos amigos, es evidente, ¿no? ¿Cuál es la medida con la que tenemos que amarnos los unos a los otros? Y la respuesta es evidente, la cruz. La medida con la que tenemos que amarnos es la medida del amor que es la cruz. A veces tomamos la medida de amar a los demás, pero amando fácil. Por ejemplo, solo amo a los que estimo, ¿eh? A los que quiero, a los cercanos, y eso realmente no supone para mí una cruz. Y amamos, sí, amamos mucho, pero sin que eso nos mortifique. La Madre Teresa de Calcuta tenía ella una expresión bellísima que nos simplifica cómo tenemos que amar. En una oportunidad le preguntaron a la Madre Teresa, Madre, ¿hasta cuánto hay que dar o amar? Y ella respondió, hasta que te duela. Es una respuesta impresionante, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que amar? Hasta que te duela. ¿Hasta dónde tengo que dar? Hasta que te duela. Y esto explica ciertos pasajes de nuestra historia. En la iglesia tenemos los testimonios de los mártires, ¿no? Hemos ido conociendo en todas estas catequesis la vida de los santos, especialmente de los mártires, el sufrimiento de cada uno de ellos en la persecución, como el mismo santo de hoy. Y toda esa persecución, ese dolor, esa cruz se entiende desde el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. No hay otra manera de entender la cruz. Por ejemplo, el testimonio de Santo Toribio Romo, ¿no? Patrono de los inmigrantes que pasan la frontera del norte. Él fue martirizado de 2 disparos durante la Guerra Cristera allá en Tequila, México. O el padre Sanso de Matoró, que le pedía permiso para darle un abrazo a los milicianos que le iban a fusilar. Y cuando los iba a abrazar, les dijo, los quiero y los perdono. Y lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es pedir a Dios por ustedes. Y lo mataron. Eso, ¿qué es capaz de hacer un hombre de estos? Solo se explica por el mandamiento nuevo del amor de Jesús, como yo os he amado en la cruz. Igualito como Jesús lo hizo en la cruz. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro estaría gritando, malditos. Solamente desde ese mandamiento nosotros somos capaces de cambiar nuestra realidad. Luego continúa el catecismo diciendo, amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y también este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí hay como una especie de cadena a seguir, ¿no? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Es una cadena impresionante. Jesús reproduce en sí mismo el amor que ha recibido del Padre y nosotros tenemos que reproducir en nosotros mismos el amor que hemos recibido de Jesucristo. Luego la experiencia nos dice que el amor que tenemos entre nosotros es el que se reproduce en otros. Así es la cadena. Por ejemplo, en la familia, el amor que se le da a un hijo es el que le va a permitir a él ser padre, ser un buen padre. Por eso esta responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Recoger, ser testigo del amor que hemos recibido y transmitirlo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso no me puedo quedar con tanto amor. Hay que transmitirlo. Cuando a veces no somos capaces de amar, en el fondo, queridos amigos, es porque no hemos sido amados. Y esto sería una reflexión muy interesante que cada uno ponga ante sí mismo. ¿Cómo amo? ¿De qué manera amo? ¿Cómo transmito este amor? ¿Lo tengo? ¿Lo he experimentado? ¿Me he dado cuenta que lo tengo? ¿Lo he transmitido? Y posiblemente sea una muy buena oportunidad para ir hacia atrás. Como mis padres me expresaron ese amor. Es importante y tenemos que reconocer y reflexionar sobre la fuente del amor que hemos tenido y también sobre la fuente del amor que tenemos en Cristo. La cruz, donde Él ha sido capaz de haber entregado su vida por mí. Tengo razones muy importantes para el amor, la cruz de Cristo. Tengo razones contundentes para el perdón, la cruz de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si yo he sido perdonado y amado con esa gratitud de Jesús en la cruz, ¿cómo yo no voy a amar y a perdonar gratuitamente a mi hermano? Por eso, este número del catecismo concluye con esta expresión tan importante. La medida del amor está en Jesucristo. Si alguien quiere hacer una evaluación sobre su amor, lo único que tiene que hacer es mirar a Jesús. Si ama como Él, pues ya la hizo. Pero si no, ahí tiene su testimonio para empezar a trabajar. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1824 que dice: fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es una afirmación muy, pero muy hermosa, pero al mismo tiempo práctica. Un signo de que la caridad es verdadera es que guardamos los mandamientos de Cristo. Impresionante. No se puede desligar la caridad de la ley de Dios ni de la ley de la Iglesia. Porque sería falso decir que la caridad es fruto del Espíritu, pero supera la ley. Supera la ley, pero comienza por cumplirla. Esa famosa expresión que nosotros hemos escuchado muchas veces de San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Esa expresión de San Agustín tan famosa a veces ha sido muy, pero muy mal entendida, en el sentido de decir que el que ama no necesita cumplir la ley de Dios, no. San Agustín lo que quiso decir con esta frase, ama y haz lo que quieras, es que el que ama verdaderamente y ama con ese amor sobrenatural, evidentemente todo lo que él quiera, que estará movido por la caridad sobrenatural, va a ser conforme necesariamente con la ley de Dios, pero nunca en contra. Lo que ocurre, queridos amigos, es que cuando no tenemos una caridad suficiente, y la caridad de Cristo no nos ha empapado todo nuestro ser, experimentamos las divisiones internas. Porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que nuestra voluntad y nuestra fe nos dice. Y uno sufre mucho cuando tiene estas divisiones internas. De hecho, por eso es que se remarca la importancia del primer mandamiento. Y cuando no se cumple el primer mandamiento, es difícil cumplir los otros. Y al revés, es imposible faltar contra los demás mandamientos sin faltar también contra el primero. Por ejemplo, ¿no? Es imposible faltar contra el séptimo mandamiento, no robarás, sin pecar contra el primero. Porque no ama a Dios sobre todas las cosas aquel que tiene como Dios el dinero. Porque es que está amando más el dinero que a Dios. Y ahí vienen los dos pecados juntos. Por eso el catecismo nos enseña, la caridad se tiene que traducir en el cumplimiento concreto de los mandamientos. Qué cosa tan iluminadora esta que nos presenta el catecismo en esta mañana, ¿no? Y nos remite al Evangelio de Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. También nos remite a la carta a los Romanos 13, 8, 10. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Es que estos son dos textos
impresionantes. Es decir, cumplir la ley en su plenitud es un signo de que hay caridad verdadera. El hecho de que la caridad activa con su poder de amor el resto de las virtudes es algo impresionante. Y eso sucede porque quien tiene caridad cumple todos los mandamientos. Y nos presenta el Catecismo, la primera carta de los Corintios 13, 4, 7, que nos enseña y entonces la caridad qué es. Y dice, la caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es impresionante, ¿no? Aquí San Pablo lo que quiere decir es que quien ama cumple la ley totalmente. Cada una de estas definiciones que se hacen aquí en este texto de la caridad cumple todas las virtudes. Fíjense, queridos amigos, es imposible tener caridad si no se tiene paciencia. El impaciente falta el respeto a todo el mundo. El impaciente no es capaz de hacer una fila y esperar que mi hermano coma primero o se sirva primero. El impaciente quiere todo para él de primero. Es imposible tener caridad si uno es envidioso. Y lo más triste es que las personas que tienen envidia normalmente son las que más cosas tienen, que realmente no tendrían nada que envidiar. Pero la envidia les hace querer tener más, ser más, imponerse más, y ponen carita de que no, pero en el fondo sí, porque lo que están buscando es engreírse. Y ese es un pecado impresionante, la envidia, que carcome el alma por dentro. Y muchos de los envidiosos son hasta buena gente, pero lo buena gente se les acaba cuando ven que tu hermano progresa un poquito. Es imposible tener caridad si uno no se alegra con el bien de los demás. Si uno no se alegra con el éxito del otro, es imposible tener caridad. Por más que repartas todos tus bienes, por más generoso que sea, nada, eso no vale. Es imposible tener caridad si uno no se alegra con el bien de los demás. Santo Tomás de Aquino dice, la caridad es la forma de todas las virtudes, porque las mueve, las finaliza y las ordena a la unión con Dios. Por eso es una buena lupa desde la caridad para ver nuestra vida. Es muy importante analizar toda nuestra vida, todas nuestras acciones, pero desde la lupa de la caridad. Y preguntarse uno, a ver, ¿yo soy paciente con mis hijos? Preguntarse uno, ¿qué tan envidioso soy? ¿Por qué es que mi corazón se me pone como tan tenso cuando yo veo que alguien es más exitoso que yo? O también uno preguntarse, ¿por qué yo me pongo triste cuando veo que una persona ha logrado algo y yo no? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué se me daña el día? ¿Por qué se me oscurece el sol? Ese es un prisma muy importante
desde donde nos podemos preguntar si tengo caridad o no. Hay otra afirmación por ahí muy peligrosa sobre la caridad que dice, lo que importa es la caridad y ya. Y es verdad, ¿no? Si hablamos de la caridad de la que habla San Pablo, ¿no? Pero cuando se dice esta frase de lo que importa es la caridad y ya, suele ser un menosprecio de las demás virtudes cristianas, como la obediencia, como la laboriosidad, como la oración. De hecho, se suele usar esta frase como una excusa o como una especie de autopermiso, ¿no? Que pretende que se dispense el ejercicio de las demás virtudes y por la caridad pues se destroza todo lo demás. Pero por otra parte es obvio que sin la práctica vigorosa del ejercicio de todas las virtudes, de la humildad, de la obediencia, de la pobreza, de la oración, es imposible vivir la caridad. Al final, queridos amigos, frente a esta frase, ¿no? De que lo que importa es la caridad, en el contexto que hemos comentado, es como decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Solemos pensar que la caridad es más ligada al sentimiento que a la voluntad, y esto nos hace mucho daño. Porque algunos piensan que su amor a Dios o su amor al prójimo, para que sea verdadero, tienen que sentirlo. Y el caso es que podemos tener, hoy en día, un exceso de sensibilidad. Y entonces todo lo juzgamos en una especie de experiencia sentimental. Estamos como tocados por una cultura romántica donde parece que el amor, para que sea auténtico y verdadero, tiene que ser traducido en una sensibilidad. Tantas veces hemos tenido ratos de oración en los que uno no siente nada y uno se pregunta, ¿y entonces qué pasó? ¿Es que no amo yo a Dios porque yo no siento nada? Y realmente, claro que lo amas, pero le amas con un amor de voluntad. Aunque no siempre se traduzca esa voluntad en un sentimiento que puedas percibir, pero claro que amas. Por eso es muy importante decir que la caridad es más en la voluntad que en el sentimiento. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que ama al prójimo es el que cumple los mandamientos y le respeta, no el que siente muchas cosas. Está muy extendido entre nosotros esa confusión entre sentimiento y voluntad. Y eso nos hace mucho daño. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Es que ya no amo a mi esposa. Se me ha ido el amor. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Lo que se está diciendo es que ya no se siente atraído físicamente o afectivamente hacia esa persona. Lo que no quiere decir que no le ame. Lo que no quiere decir que no pueda tener un amor en su voluntad hacia esa persona. Y no se puede confundir una cosa con la otra, ¿no? No se puede confundir el amor maduro, el amor que está arraigado en la voluntad, con un determinado sentimiento simplemente de atracción, que puede ser pasajero, pero no se confunde una cosa con la otra.
También hay que decir que cuando una voluntad ama intensamente, suele integrar también los sentimientos en eso, pero no necesariamente. Y entender esto bien, queridos amigos, de que la caridad está más enraizada en la voluntad que en el sentimiento, tiene muchas consecuencias prácticas en nuestra vida. Por ejemplo, un señor sacerdote tiene tiempos también de sequedad. El ideal es que los sentimientos respondan a la voluntad, pero no siempre ocurre así. Nosotros podemos gobernar nuestra voluntad, pero no está en nuestra mano gobernar los sentimientos que suben y bajan. Y es importante tener esto claro. Amar desde la voluntad y no confundir el amor con los sentimientos que suben y bajan dependiendo cómo está el día y cómo amaneció hoy. Sabiendo cultivar en nuestra vida el control personal, el gobierno de nuestra vida desde la voluntad y no quizás desde la imaginación, así como decía Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Algo así podríamos también decir de los sentimientos, ¿no? Hay veces los sentimientos son como los locos de la casa cuando no están educados, pero muchas veces no los hemos educado y por eso nos destrozan. En esta cultura, queridos amigos, donde vivimos tan poquito racional, en la que el hombre parece que vive hoy día es solamente a merced de sus impulsos y de sus sentimientos, como si ellos fueran los que determinaran su vida, lo único que podemos ver es cómo los hombres sufren y sufren. Por eso, el catecismo lo que nos propone en conclusión en esta catequesis es que debemos esforzarnos por poner un orden interior en nuestra vida, donde nosotros mandemos desde la voluntad sobre nuestros afectos desordenados y donde sea la caridad lo que opere en nosotros, no como una disculpa, sino como esta invitación de Jesucristo a amar en totalidad, con paciencia, sin envidia y con alegría. Por eso la caridad, queridos amigos, se nos presenta en este día, como nos lo dice esa primera carta a los Corintios. La caridad es paciente, servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.